última estrofa. La última estrofa dice: y cuando haya por siglos vi brillando como el sol, por siempre cantaré a la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Estamos agradecidos con Dios de estar en su gran presencia y de estar con ustedes en esta mañana. Yo les invito a que oremos en esta mañana. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias de poder estar en tu presencia, Señor. Padre, para nosotros es un privilegio, Dios, poderte adorar y poder extender, Señor, esta oración sencilla y humilde hacia ti, Señor. Padre, yo creo que ninguno de los que estamos aquí cabe en la mente, Señor, y en el corazón de que un Dios que controla todo el universo, Padre, un Dios, Señor, aleluya, que Él, Señor, conoce a todas las estrellas y dice su palabra que las llama por su nombre, pueda, Señor, estar tú con nosotros, Dios. Cuánto, Dios, pudiésemos entonces desprendernos de nosotros mismos, Señor. Doblegar tanto nuestra vida, Dios, para decirte, Señor, muchas gracias por tu presencia. Sinceramente, Dios, nos sentimos, yo al menos me siento indigno de estar en tu presencia, Señor. Mas ruego que en esta mañana, Padre, Señor, tu Espíritu nos coloque en la posición correcta, Padre, y que tú, Señor, nos hables en esta mañana. Si hay algo por lo cual venimos es primeramente porque te amamos, Señor, y porque queremos recibir de ti el consejo, Dios. Ayúdanos, Padre, en esta hora, Dios. Gracias, Padre, en el dulce y precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Bueno, sinceramente me siento contento, ¿verdad? Por gloria a Dios de estar aquí con cada uno de ustedes, ¿verdad? Por esta oportunidad que me brinda Dios y el hermano de estar aquí, tomar este púlpito, este lugar. Siempre digo que no es fácil, ¿verdad? Aún teniendo ya muchos o poco tiempo en el ministerio, pero siempre que paso, cuando no es el mío, o aún siendo el mío, ¿verdad? Mi lugar, las piernas me empiezan a fallar, pero gloria a Dios, yo siempre diré que es una buena dosis, ¿verdad? Para estar bien delante del Señor. Yo los invito a que me acompañen a ver una escritura en esta mañana que se encuentra en el libro de Eclesiastés. Gloria al Señor. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de estar aquí y yo veía, ¿verdad? Mis notas que la vez que estuve aquí, creo el año pasado me parece que fue, ¿verdad? Gloria a Dios. Hablé también tomé una escritura de Eclesiastés, pero hoy quiero, ¿verdad? Tomar el capítulo 4, si ustedes me acompañan. Gloria a Dios. Capítulo 4, verso 9 al 12. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren,
el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Pueden tomar su lugar, que Dios añada bendiciones a la lectura de su palabra. Siempre mi congregación sabe que me gusta, y yo creo que también parte de mi hermano, ponerle un título a lo que vamos a hablar. Y en esta mañana quiero hablar acerca de la unidad para vencer, ¿cierto? Bueno, cuando me mandaron la invitación, ¿verdad?, hace un par de meses, acerca de la reunión que hubo hace 15 días, que también me hizo el favor de mandar el hermano, y a mí me encantó el título que había, ¿verdad?, derribando las paredes de separación. Y yo dije, yo quiero tomar un tema acerca de hablar de ello, ¿verdad? Y la semana pasada, inclusive yo dije allá en la iglesia, dije, yo quiero hablar de eso. Pero Dios, hermanos, yo siempre digo, bueno, uno ora, uno saca las notas, uno saca todo, pero de momento veo que al estar orando, bueno, el Señor me lleva hacia otra cosa, ¿verdad? Y bueno, yo quiero hablar, ¿verdad?, de la unidad para vencer. Ahora, gloria a Dios, estos versículos que leímos en esta mañana, hermanos, nos hablan de unidad, nos hablan de el compañerismo y nos hablan también de una ayuda mutua, sin duda alguna, para triunfar. Amén. Ahora, hermanos, en la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, ¿verdad?, los jóvenes y aún los que no somos jóvenes, sabemos que habían dos grupos, ¿cierto? Un grupo era los del grupo del eje y el otro grupo era de los aliados. Amén. Bueno, sabemos que por una parte de los del grupo del eje era, aunque había más países, pero me refiero a los que estaban más involucrados, uno del grupo del eje era, todos sabemos, Alemania, Italia y Japón, ¿cierto? Y por el grupo de los aliados estaba Inglaterra, estaba Francia y estaba también, gloria a Dios, ¿verdad?, la Unión Soviética, que en aquellos tiempos era la Unión Soviética, ¿cierto? Ahora, lo que vemos, hermano, a través de la historia, que el grupo del eje, comandado por Alemania, bueno, ellos querían más territorio y en base a tener más territorio, ellos querían imponer un imperio, ¿cierto? Ahora, hermanos, cuando, gloria a Dios, y nosotros sabemos que ellos quedaron primeramente cuando viene el grupo de los aliados y vemos que entra la guerra, Estados Unidos, empiezan a neutralizar primeramente a Italia, neutralizan o acaban con el país de Japón, y al estar, hermanos, Alemania solo, le empiezan a cortar los tubos que llevaban a su país el petróleo, alimentos y otras cosas. ¿Cuál fue el propósito de los aliados? Que el país de Alemania quedara solo, descubierto, sin nada que sus tanques pudieran restablecerse de petróleo, y al no tener todo eso, fue fácil destruirlo. No quiero decir que fácil de la noche a la mañana, pero vaya, había tantas posibilidades para que los aliados pudieran vencer a este país, y a final de cuentas nosotros vemos cómo quedó devastado este país, ¿cierto? Amén. Ahora, hermanos, tomo esto porque la escritura que tomamos dice, ¿verdad?, pero hay del solo. Ahora, en lo espiritual, hermanos, nosotros sabemos también que existen dos grupos, ¿cierto? Correcto. Siempre han existido dos grupos. El grupo bueno, que es del que Dios comanda,
y del grupo malo que Satanás comanda, ¿cierto? Amén. Y cuando Dios nos tomó a nosotros, Él no solamente, yo siempre digo, y mis hermanos saben, que Él no nos tomó para venir a calentar una banca. Él nos llamó, hermanos, para un propósito, ¿cierto? Y al llamarnos para un propósito, Dios, como dijo el profeta, no va a estar satisfecho hasta que el Señor cumpla el propósito en el cual cada uno de nosotros tiene que realizar el trabajo, ¿cierto? Ahora, ¿verdad? Es muy común que el hombre no quiera cumplir con la labor que Dios nos ha encomendado hacer, ¿cierto? Huimos de nuestras responsabilidades, huimos de lo que nos toca hacer, huimos de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer no lo va a hacer el vecino, nos toca hacerlo a nosotros, ¿cierto? Ahora, hermanos, Israel en su jornada hacia la tierra prometida, amén, la Biblia nos habla en el capítulo 17 del libro de Éxodo que cuando ellos salían se les enfrenta el primer enemigo en su caminar. El primer enemigo en su caminar que la Biblia nos habla fue Amalek, ¿cierto? Ahora, resulta interesante, hermanos, saber que en el capítulo 16 del libro de Éxodo, Dios les había dado el maná, amén. Y el maná, el mensajero dijo que el maná el día de hoy es la palabra de Dios, ¿correcto? Ahora, Dios al sacarlos de Egipto, hermanos, al sacarlos de Egipto, como dice la escritura, con mano poderosa, con mano fuerte, con un Dios potente, que Él iba adelante y que iba atrás y que iba arriba y que iba a los lados. Ellos no iban solos, ¿cierto? Amén, hermanos. Así es que desde allá estuvo la conducta, estuvo, hermano, la doctrina y estuvo también el orden, ¿correcto? Ahora, lo que el Señor les había dicho, el Señor no los sacó nada más a ver cómo ustedes agarran y se van. No, esa no fue la manera de Dios de hacerlo, ¿cierto? Ahora, en el capítulo 17, dice que cuando ellos van, vino, dice la escritura, vino Amalek y peleó contra Israel. Ahora, la escritura, hermano, marca un lugar específico donde estaba Israel y donde vino Amalek. ¿Dónde fue ese lugar? La Biblia dice que fue en Refidim. Ahora, hermanos, Refidim, ¿verdad? Por un lado significa un lugar de descanso, pero por otro lado significa también debilidad. ¿Por qué tomó esto, hermanos? Porque Dios, aleluya, siempre les había dicho: yo voy con ustedes, ¿cierto? El día en que nosotros empezamos a olvidar a Dios es cuando nosotros nos metemos en problemas, ¿cierto? Dios no es un Dios de fracaso. Dios no es un Dios de derrotas. Dios no es un Dios de confusión. Él es un Dios de fortaleza. Él es un Dios que nos da éxito. Él es un Dios, hermano, que nos prepara para cada problema específico que nosotros tenemos o estamos atravesando, ¿cierto? Ahora, hermanos, viene Amalek. Todos sabemos que Amalek representa la carne, ¿cierto? Ahora, hermanos, ellos salieron, y al salir de Egipto, nosotros sabemos que ellos salieron como en la primera etapa, que es la justificación, ¿cierto? Correcto. Amén. Aleluya. Ahora, ellos van hacia adelante, hermanos. Recuerden, pero vemos una cosa interesante. Cuando viene Amalek, entonces, hermano, el Espíritu despierta al profeta Moisés, que venía también con ellos en la caminata, y le da una orden a Josué, ¿cierto? Josué,
escógenos varones, ¿cierto? Ahora, Josué, por un lado, hermano, representa al Espíritu Santo, ¿cierto? Y le dice, escoge varones, escógenos varones que vayan y peleen la batalla, ¿cierto? Ahora, hermano, Josué, correcto, siendo un joven que había aprendido las tácticas espirituales de cómo enfrentar al enemigo, ¿cierto? Entonces Josué, hermano, ¿verdad? Creo con todo mi corazón que él no empieza a ver, bueno, este me cae bien, tú ven para acá, este está güerito, tú ven para acá, este es de ojos azules, tú ven para acá. Ese no fue la manera de Josué. Josué tuvo que ver en los hombres carácter. Amén. Y al ver carácter, hermano, porque la cosa y la palabra era escoge varones. Mientras Josué está haciendo un trabajo de escoger varones, vemos un grupo de 3, hermanos, y a eso es a lo que me voy a referir en esta mañana. Cordón de 3 dobleces, no presto se rompe. Y es una unidad, hermanos, para poder vencer, ¿cierto? Ahora, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay un grupo acá, una unidad acá, un compañerismo acá de 3. Está el profeta, está el sacerdote y también está el ayudante, ¿cierto? Amén. Aleluya. ¿Quién estaba por este lado? Está Moisés, está Aarón y también está Ur. Amén. Ahora, hermano, nosotros sabemos que agarran ellos y se van al collado, a la parte alta de la montaña. ¿Y qué es lo que se proponía entonces Moisés? Mientras acá está la batalla, hermanos, de este lado de acá está un grupo de 3 orando, aleluya, ¿verdad? Y usted conoce la escritura que Moisés levantaba las manos, pero dice la Biblia que Moisés se cansó, ¿cierto? Y entonces vemos al sacerdote y también vemos a Ur, hermanos, gloria a Dios, levantando las manos al profeta. Y dice la escritura, porque cuando Moisés bajaba las manos, prevalecía Amalek. Cuando levantaban las manos, prevalecía Israel, ¿cierto? Gloria a Dios. Cómo el Señor nos enseña a través de la palabra que cuando existe una unidad perfecta en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, prevalece el ejército de Dios, ¿cierto? Pero cuando alguien baja las manos, y bajar las manos significa doblegarse ante las circunstancias que estamos atravesando, prevalece la carne y por ende gana terreno y gana ventaja Satanás. Amén. Gloria a Dios. Es triste decirlo, pero es una realidad. Gloria a Dios, aleluya. Dios nos dejó un principio básico, hermanos, ¿verdad? Un principio básico. Ustedes saben que cuando Dios había fallecido, había partido Moisés, Dios le habla a Josué y le dice: Josué, mi siervo Moisés ha muerto. 3 veces le repite Dios a Josué: levántate, sé valiente, ¿cierto? Ahora, Dios nunca le dice a Josué: mira, aquí está un instructivo porque tú vas a comandar a este ejército para cómo pelear. No vemos, hermano, que Dios le haya dado un libro de cómo él iba a enfrentar cada batalla que él iba a pelear. No, Señor. Lo que Dios le dijo es: nunca se aparte de ti el libro. Ahora, Josué
solamente tenía el Pentateuco, que nosotros conocemos que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cierto? Nunca se aparte de ti este libro, ¿cierto? En este libro, ¿verdad? El martes yo hablé de la excelencia del libro. Este libro te dice cómo vas a caminar. Este libro te enseña cómo vas a pensar. Este libro te enseña cómo vas a adorar. Este libro te enseña cómo vas a hablar. Este libro te enseña cómo vas a hacer cada cosa que Dios te ordena hacer. Y cuando tú lo haces en base a la línea que Dios te ha mandado hacer, tú vas a triunfar, ¿cierto? Aleluya. Ahora, hermanos, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Cuando volviendo a mi tema, cuando y Aarón sostienen las manos del profeta, vemos nosotros, hermano, que de este lado de acá, en el valle, que se estaba librando una gran batalla, hermano, ellos empezaron a sacar la espada, ellos empezaron a sacar las cosas que tenían. Y sin duda, hermano, vea usted, voltea hacia allá donde está Moisés, vea usted allá donde está el sacerdote, vea usted donde está hermanos. Volteaban y decían: de momento sentimos una fortaleza de Dios, porque alguien está orando allá, porque alguien está clamando allá por nosotros. Empiezan a acabar con Amalek, empiezan a deshacer a Amalek, hermanos. Correcto. Y Dios les dio el triunfo. ¿En base a qué fue que Dios les dio el triunfo? Hermanos, Dios pudiese haber separado allí. Iba una columna de fuego, sabemos, en la noche, e iba una columna de nube en el día. Dios pudo haber dicho: mira, no se preocupen, hijo, si yo dije que los voy a sacar, ustedes no hagan nada, vean cómo yo actúo y ustedes quédense allí. ¿Eso hubiera sido bueno? Hubiese sido bueno. Pero saben una cosa, hermanos, Dios nos enseña que así jamás vamos a obtener nosotros carácter, ¿cierto? Ahora vemos, hermano, que los 3 bajaron cansados y los de acá, hermanos, subieron también cansados, pero con una gran satisfacción en el corazón de haber triunfado y que Dios, hermano, nunca los abandonó. ¿Cuál fue el meollo del éxito, hermanos? Unidad, para que acá pudieran triunfar. ¿Correcto? Gloria al Señor, aleluya. Ahora, dice aquí, hermanos, en el mensaje, la unidad, página 42, dice párrafo 213. Permítanme clamar en contra de eso. Ya no estén prestando atención a la mentira del diablo. Mire qué cosa. No estén prestándole atención a la mentira del diablo. Quédense con la palabra de Dios. Porque así dice el Señor. Manténganse con su palabra. Al separarse usted de la palabra, está quebrando el compañerismo con Dios, o sea, la unidad que existe por el Espíritu Santo. Y si usted dice que tiene el Espíritu Santo y no está de acuerdo con la palabra, entonces usted no está en unidad con Dios. Esto aquí es la unidad de Dios, pero solamente existe cuando el Espíritu que está en usted concuerda con esta palabra y manifiesta esta palabra y muestra esta palabra en poder para que actúe igual como hizo allá. Ahora, digamos esto junto. Cada uno de ustedes en la congregación dice, repita esta frase: la unidad con Dios es tener el Espíritu de Dios en usted. Esa es la unidad. La unidad es que cada uno de nosotros tenga el Espíritu Santo.
concordando con la palabra. Toda palabra, la palabra completa, al hacerla manifiesta en poder. Cuando usted dice que conoce la palabra y cuando usted dice que tiene poder, pero usted no actúa, entonces eso es algo que usted está sacando solamente de la manga, hermanos. ¿Correcto? Amén, hermanos. Porque usted no puede, usted, ¿verdad? Gloria al Señor. Usted me puede decir, alguien me puede decir, bueno, hermano, yo soy un pintor. Hermano, usted ha pintado casa, sí, pero mire que yo tengo un año que no lo hago. Eso me dice que usted no es un pintor, ¿cierto? ¿Sí me explico? Allí lo tienen. Esa es la unidad con Dios. Cuando ese poder obra en mí, el Espíritu Santo, y obra en usted, allí somos uno. Dice el profeta. Hermano Kid, cuando el poder del Espíritu Santo en mí también obra en usted, allí no hay desacuerdo. No existe un desacuerdo. Si usted tiene el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo nos lleva a tener una unidad. Y al hacerlo una unidad, vamos a trabajar y a luchar con un propósito, hermanos. Cuando hay una división, uno de los dos no tiene el Espíritu Santo. Así de sencillo, ¿cierto? Y eso es la obra de Dios, amén. Lo hace que en verdad sea así. Dios hecho carne en usted por medio de su palabra, la palabra hecha poder en usted, toda palabra. Así es que si el Espíritu Santo es un poder, hermanos, si el Espíritu está en usted y el Espíritu Santo está en mí, entonces existe un poder y existe una unidad, ¿cierto? Y entonces, si no vamos a hacer nada, ¿para qué queremos el poder? Y si no vamos a hacer nada, ¿para qué queremos la unidad? Estamos desperdiciando todo, ¿cierto? Mandamos a los hijos a la escuela y cuando ya se va a graduar le dice el papá, hijo, no vayas a recoger eso. Mira, yo quiero que te quedes aquí. Y yo digo, ¿para qué lo mandamos a la escuela? No tendría ningún sentido, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Voy a ser claro. Si lastimo corazones, no es mi intención. Si usted viene a la iglesia, tiene que ser con un propósito. Si usted viene a congregarse, es por una razón de ser. De nada serviría que usted esté 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, si al final de cuentas se va a ir al mundo. Fue un tiempo desperdiciado. Por eso el mensajero dijo que usted tiene que conocer sus motivos y sus objetivos. Usted tiene que saber en dónde está parado. Usted tiene que, y este libro le dice en dónde estuvo usted, por qué razón está aquí, y este libro le dice hacia dónde va. Este libro me dice que solamente aquí soy un peregrino y soy un extranjero. Que todo lo que realicemos aquí se va a quedar aquí. Pero ¿por qué luchamos? Porque nosotros al caminar en esta travesía, en este andar que nosotros vamos, existe una oposición. ¿Correcto? No existen los rambos cristianos. Ustedes saben, ¿verdad? Que el Señor siempre los mandaba de 2 en 2, ¿cierto? Gloria a Dios. Ahora, hermanos, bendito sea el Señor, aleluya. Aún sabemos que Jesús, hermanos, siempre los mantuvo en 2 en 2. Y aún la Escritura dice que no es bueno que el hombre esté solo. En varias escrituras nosotros vemos, ¿verdad? Que Jesús, aún, bueno, se me viene a la mente, ¿verdad? Cuando Él resucita, el Señor resucita a la hija de Jairo, sacó a todos, solamente metió a Pedro
a Jacob y a Juan. En el monte de la transfiguración, capítulo 17 de Mateo, ¿verdad? Los demás se quedaron allá y él subió con 3, con Pedro, con Jacob y Juan. Dijo el profeta, era amor, esperanza y caridad, ¿cierto? Amén, hermanos. Ahora, el trabajo de Satanás, hermanos. El trabajo de Satanás es paralizar el avance de la iglesia. Es ensuciar el vestido de la novia, ¿cierto? El trabajo de Satanás radica en que cada uno de nosotros no llegue a la meta que Dios desea que nosotros lleguemos, ¿cierto? Satanás se va a encargar de poner cada obstáculo en el camino nuestro para que nosotros tropecemos, caigamos, no nos levantamos, que nosotros nos ensuciemos, que nosotros nos vayamos al mundo, que nosotros sigamos la corriente de afuera, que nosotros sigamos en el propósito que sigue en el mundo, pero no seguir el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos y andar en el caminar que Dios quiere que nosotros andemos, ¿cierto? En el mensaje, ¿cómo puedo vencer? ¿Verdad? El profeta dice que vencer, hermano, es soportar la prueba, ¿cierto? Ahora, soportar la prueba, hermanos, no radica en que usted tenga una piedra de 50 kilos y usted la tenga siempre allí. Eso no es soportar la prueba. Yo quiero que me entienda usted, porque muchas veces cuando no captamos la palabra y el mensaje, pensamos, y mucha gente dice, bueno, pues este es mi, como dicen, este es mi cruz, yo tengo que seguir así, yo tengo que hacer esto. No, Señor, claro que no. El salmista dijo, ¿por qué tengo yo que estar enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué tengo yo que estar siempre con esto? No, la misma escritura dice que Él no nos va a dar algo que nosotros no podamos sobrellevar. Si Dios, hermanos, hubiese tenido algo mejor que la palabra, nos los hubiera dado. Pero Él nos dejó su palabra, ¿cierto? Y la palabra, hermano, refresca nuestra alma, ¿cierto? Refresca todo nuestro ser. Y esta palabra nos enseña cómo vivir felices, cómo deshacernos del diablo, cómo deshacernos de cada artimaña que el enemigo utiliza para estropear nuestro precioso caminar en la palabra de Dios, ¿cierto? Amén, hermanos. Ahora, estoy hablando de la unidad para vencer, ¿correcto? Ahora, hermanos, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo puedo yo vencer? Bueno, solos no vamos a vencer, hermanos. Dice en el mensaje que el Espíritu es un poder. Si el Espíritu es un poder y ese poder está en usted y ese poder está en mí, hermanos, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Recuerde, Ezequiel vio una rueda pequeña que hacía girar una rueda más grande, ¿cierto? En el mensaje probando su palabra, el profeta dijo, ¿verdad? Dios desea que usted dé el primer paso, el resto lo va a hacer Él, ¿correcto? Aleluya, gloria a Dios, amén. Ahora, hermanos, en el libro de Hechos, ¿verdad? En el libro de Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, se habla del nacimiento y del crecimiento de la verdadera iglesia del Dios vivo, ¿cierto? Todos sabemos que la iglesia comenzó en Pentecostés. Y al haber nacido en Pentecostés, hermanos, ¿verdad? Por otro lado vemos que Satanás no iba y no va a dejar que prospere la iglesia.
Pero no importa cuánto él ponga sus artimañas y las estrategias que él utiliza, la incredulidad no estorba los propósitos y los planes de Dios, ¿cierto? La pregunta tal vez surge de alguien, hermano, entonces, ¿por qué mi vida no avanza como tiene que avanzar? ¿Por qué mi vida va de un fracaso en otro fracaso? ¿Cierto? ¿Por qué, hermano? Aún, ahí está mi hermano, vamos a una reunión, vamos a otra reunión y siempre decimos, ¿verdad?, este mensaje glorioso. Yo no digo que no, gloria a Dios, yo digo amén. Pero ¿por qué vemos que la gente va de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, de caída en caída? ¿Existe algo? Esa no es la cuestión de Dios. Esa es la cuestión de cada uno de nosotros, que no queremos tomar las cosas en seriedad y tomar a Dios por su palabra, ¿cierto? Recuerde, Ezequiel vio una rueda pequeña que hacía girar una rueda más grande, ¿cierto? En el mensaje probando su palabra, el profeta dijo, ¿verdad?, Dios desea que usted dé el primer paso, el resto lo va a hacer Él. ¿Correcto? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Ahora, hermanos, en el libro de Hechos, ¿verdad? En el libro de Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, se habla del nacimiento y del crecimiento de la verdadera iglesia del Dios vivo, ¿cierto? Todos sabemos que la iglesia comenzó en Pentecostés. Y al haber nacido en Pentecostés, hermanos, ¿verdad?, por otro lado vemos que Satanás no iba y no va a dejar que prospere la iglesia. Pero no importa cuánto él ponga sus artimañas y las estrategias que él utiliza, la incredulidad no estorba los propósitos y los planes de Dios, ¿cierto? La pregunta tal vez surge de alguien, hermano, entonces, ¿por qué mi vida no avanza como tiene que avanzar? ¿Por qué mi vida va de un fracaso en otro fracaso? ¿Cierto? ¿Por qué, hermano? Aún, ahí está mi hermano, vamos a una reunión, vamos a otra reunión y siempre decimos, ¿verdad?, este mensaje glorioso. Yo no digo que no, gloria a Dios, yo digo amén. Pero ¿por qué vemos que la gente va de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, de caída en caída? ¿Existe algo? Esa no es la cuestión de Dios. Esa es la cuestión de cada uno de nosotros, que no queremos tomar las cosas en seriedad y tomar a Dios por su palabra, ¿cierto? Al hablar del libro de Hechos, hermanos, y al hablar que habla del nacimiento y del crecimiento de la verdadera iglesia de Dios, allí también estaba el enemigo. ¿Para qué? Para impedir el avance de la iglesia. Así como lo hizo con Israel cuando salió de Egipto hacia la tierra prometida, hermanos, que era paralizar el avance. Y Satanás va a hacer que el avance de usted sea paralizado, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que Dios está haciendo por nosotros? Gloria a Dios. Ahora, ¿verdad? Déjenme, antes de avanzar, déjenme ir a esto. Una vez fui a la escuela, a una junta de mi hijo, y ustedes saben, yo creo que las hermanas, que son las que normalmente van, se habla de muchos, oiga que mi hija, oiga que mi hijo, oiga maestro, pero ¿por qué?
verdad lo traigo para que usted capte de lo que voy a seguir hablando. Dijo aquella mamá: oiga, maestra, pero yo le creo a mi hijo y usted aquí le puse un reporte. ¿Por qué le pone el reporte a mi hija? Yo le creo a mi hija. Hizo el berrinche, habló, y otras por allá: ya callen a la señora, oiga, venimos a esto, oiga. Y ustedes saben, ¿verdad? ¿Cierto? Y el maestro le dice: ¿sabe por qué le puse el reporte? Oiga, se me olvida el nombre. Pero si ese día no viniste a la escuela y estabas allá afuera, y entonces yo te puse el reporte al día siguiente para que tu mamá viniera y supiera que tú no habías venido a la escuela. La mamá ya no sabía dónde meter la cabeza. Y uno piensa, hermanos, si no ese es el error de cada uno de nosotros, que le exigimos tanto a Dios, que le pedimos tanto a Dios, y Dios nos extiende y dice: ¿cuándo vistes la fórmula? ¿Cuándo vistes el esquema para que tú salieras triunfante? Resulta que no lo vemos, hermanos. Resulta que no vamos. Es como cuando vamos al doctor y el doctor, ¿verdad? Ya ve que todos los doctores, si hay un doctor, disculpen, los doctores escriben muy bonito. Pero, hermano, ¿qué si usted le sale y dice: papá, mamá, hermano, lo que usted quiera, dice: ya me siento mejor? Pero ¿qué si usted no compra el medicamento que el médico le recetó para que usted se sintiera mejor? ¿Usted va a estar mejor? Tal vez por un día, 2 días. Pero ese medicamento le va a dar a usted fuerzas, le va a quitar las cosas y le va a dar algo que usted necesita para salir adelante. Cuando nosotros estamos mal y Dios nos dice: toma las vitaminas, toma las vitaminas. Pero si usted persiste en no tomar las vitaminas, usted no va a fortalecer su vida espiritual. Israel salió, y en el libro de Deuteronomios, que se refiere a la misma escritura de Éxodo capítulo 17, Deuteronomios dice que Amalek les destruyó la retaguardia. Ellos salieron sin fijarse quién venía atrás. ¿Se acuerda que un día el profeta quería ir a cazar y iba allá en el monte? Iba un apache como guía. Le dijo: hombre blanco, el venado está allá, la tierra prometida está allá, el cielo está allá, hermanos. Pero ¿qué está haciendo usted? Le dijo: camine ¿cuántos pasos? Y mire hacia atrás. Pero la impaciencia, las cosas por llegar, pero estamos dejando a un lado la parte importante, que es cómo yo voy a llegar allá. Gloria a Dios. La estadística en Estados Unidos dice que a la quincena o al mes, la persona pasa, ¿qué cosas? Más de 150 horas al mes en la televisión. Pero ¿saben cuántas? Miren, y yo dije: Señor, vamos a echar una cuenta. Dije: Dios, yo dije, si nos vamos a México, vamos a traer a México, ¿cuánto nos las pasamos en el celular?
No es que el celular en sí sea malo. Lo malo radica en nosotros que no tenemos el control. Usted ve ya en los está el semáforo, hermano, está el rojo, pero ya se puso el verde. A la gente le importa poco, hermano. Va con el celular y ya se puso el verde para los coches, pero mire, todavía van por acá. ¿Cierto? Existe un alto. Es el rojo. Gloria a Dios. Está la sangre de Cristo. La propiciación todavía, la sangre todavía está sobre el propiciatorio. Deténgase. Cálmese. Aleluya. Veamos qué es lo que tenemos que hacer, ¿correcto? El enemigo está ahí y tenemos que enfrentarlo. Tenemos que utilizar lo que Dios nos ha puesto, ¿verdad? A través de su palabra, lo que nos dice en Efesios capítulo 6, ¿cierto? Amén. Aleluya. Estoy fallando, hermano, me está pasando esto. Pudiésemos orar, pudiésemos, hermano, doblar las rodillas. Moisés, hermano, ve que viene Amalek, no dijo, Señor, bueno, esto no. Lo primero que ellos hicieron y lo que Dios nos enseña a través de esto es: está el sacerdote, está el pastor, está el diácono, está el profeta. Vamos a orar, vamos a levantarnos, ¿cierto? La caminata tiene que ser perfecta, la caminata tiene que ser especial, ¿cierto? Hay oposición, pero Dios nunca dijo que iba a ser algo que nosotros no pudiésemos hacer. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, en el libro de Hechos, porque el tiempo se va pasando, gloria a Dios, nosotros vemos que del capítulo 2 al capítulo 5 del libro de Hechos, vemos el actuar del Espíritu Santo sobre el pastor. ¿Quién era el pastor? Pedro, ¿cierto? Ahora Pedro, hermano, ustedes saben bien, dijo el hermano Branham, que él ni siquiera sabía firmar su nombre, pero cómo Dios le concedió escribir 2 cartas, ¿cierto? Aleluya. Ahora, del capítulo 2 al capítulo 5, hermanos, nosotros vemos el actuar de la iglesia, el actuar del Espíritu Santo en la iglesia, pero también vemos el actuar del Espíritu Santo a través del pastor llamado Pedro, ¿cierto? ¿A dónde los lleva Pedro? Pedro, hermano, él se levanta y nosotros sabemos que en el capítulo 2 él da un discurso tomando la escritura de Joel capítulo 2, ¿correcto? En el capítulo 4 nos enseña la escritura que la iglesia tenía las cosas todos en común, hermanos. Qué precioso, ¿no es cierto? Aleluya. Qué precioso es que si nosotros captáramos estas escrituras y esta enseñanza que Dios nos trae, hermanos. Todos lo tenían en común. Y nadie decía, esto es mío, no, que esto es no, Señor. ¿Correcto? ¿Qué vemos en Pedro? Una determinación para seguir adelante. Gloria a Dios. No existe pastor sin ovejas, como tampoco no existen ovejas sin pastor. Tiene que ser una unidad. Tiene que ser un compañerismo. Tiene que existir una ayuda mutua. Cuando alguien dice, ¿quién es su pastor? Cristo. Yo lo que sé es que el Señor puso un orden en la iglesia. Gloria al Señor, aleluya. Pero ¿quién es su pastor? Ya le dije que el Señor Jesucristo. Bueno, ¿a dónde llegará tal persona con ese pensamiento? ¿Verdad? Ahora, hermanos,
Gloria al Señor. Nosotros vemos a este hombre llamado Pedro, el pastor. Yo quiero que nosotros captemos bien la enseñanza. Dios, hermanos, Él no iba a hablar primeramente por la iglesia. Él iba a hablar a través de el pastor. ¿Correcto? ¿Qué es lo que nos habla Dios? Él toma al pastor. Usted dice Pedro el pastor. Cheque usted primera de Pedro capítulo 5. Él dijo que él era como un pastor, y también el capítulo 4, ¿cierto? Ahora, nosotros vemos, hermanos, que como este hombre, Pedro, él habla con sabiduría, él habla con conocimiento, él habla inspirado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nosotros vemos el esquema fantástico, el orden de Dios, ¿verdad? Aleluya. A través de su iglesia, a través de lo que se quiere hacer, hermanos. ¿Por qué a veces no funciona la cosa? Porque nos salimos del esquema, hermano. Porque nos salimos de la línea que Dios ha trazado para que nosotros demos en el blanco correcto, ¿cierto? Aleluya. Cuando usted se sale de la desobediencia, cuando usted se sale, de la obediencia que Dios quiere que nosotros captemos, cuando usted se sale de la línea, hermano, y usted quiere hacer las cosas por su propia pensamiento, razón de ser, usted va a fracasar. Amén. Pero cuando usted lo hace en unidad, hermanos, cuando usted lo hace en el compañerismo, en la ayuda mutua, hermanos, entonces es como podemos avanzar, es como podemos seguir adelante. Dios no puso a un Pedro como un títere, no. Dios lo puso como un guía para la iglesia. Gloria a Dios. Y yo creo que esto nos incluye tanto a nosotros, porque aún la Biblia dice que tenemos que ser ejemplos de la grey, ¿cierto? Un hombre testarudo, hermano, como Pedro. Un hombre que él sin pensar hablaba las cosas, hermanos, antes de que él tuviera el nuevo nacimiento, ¿cierto? Jesús hablaba una cosa y ahí estaba Pedro refutando la cosa. Era por su condición carnal, porque él no había recibido el Espíritu Santo, ¿cierto? Gloria a Dios. Mire, una vez vienen del monte de la transfiguración, capítulo 17 de Mateo, ¿verdad? Y Pedro se había quedado, se había rezagado. Le vienen unos hombres y le dicen: oyes, vuestro maestro paga el impuesto. ¿Y qué contestó Pedro? Pedro dijo: sí, el maestro paga. Hermano, Jesús no tenía por qué pagar. Pero Pedro dijo: sí, él paga. ¿No acaso cuando llega allá y Jesús se adelanta y le dice: estos hombres de quiénes cobran el impuesto? ¿De los de aquí o los extranjeros? Pero mira, para no escandalizarlos, ve allá, allá está un pez, ábrele la boca y mira, saca de allí el dinero y págalo por ti y págalo por mí. ¿Cierto? Hermano, en el capítulo 6 de Juan, Pedro dijo: Señor, cuando los 70 se fueron, Jesús se voltea a los 12 y le dice: ¿ustedes también se quieren ir? Yo digo: Señor, ¿con quién se hubiera quedado el Señor? Y Pedro dijo: Señor, ¿a dónde iríamos, Señor? ¿A quién iríamos? Bueno, si usted me corre, yo me voy a ir con el hermano de allá, me voy a ir con el hermano de acá. Nos salimos del orden. Y dijo él: pero nosotros hemos creído. Y al decir nosotros, ¿a quién incluyó a Pedro? A Judas Iscariote. Dijo: nosotros hemos creído que tú. Y no, Jesús lo corrigió, porque la verdad siempre corrige el error.
Y Jesús dijo: ¿no os escogí yo a vosotros los 12 y uno de ustedes es un diablo? Ese era Pedro, en un estado carnal, ¿cierto? Pero cuando viene el Espíritu Santo, cuando Él obtiene el nuevo nacimiento, hermanos, Él habla con sabiduría, Él habla con conocimiento. Vemos a un Pedro inspirado por el Espíritu Santo. Y si había un lugar donde podían encontrar a Pedro, hermanos, si no era predicando, era en la cárcel. Porque ustedes saben que lo metieron más de una ocasión en la cárcel por predicar la palabra. ¿Cierto? Gloria al Señor. En el capítulo 6 de Hechos empieza diciendo que la iglesia se acrecentaba, ¿cierto? Y al acrecentarse, hermanos, al haber más miembros, se necesita la unidad más, ¿cierto? Y aquí vemos en el capítulo 6 del libro de Hechos la elección de diáconos. Amén, hermanos. Y voy a referirme a este hombre llamado Esteban. Esteban significa victorioso. Ahora mire, hermanos, gloria al Señor, aleluya. ¿Qué quiero decir? No voy a respaldar, lo que voy a decir no es respaldar mi ministerio, no, de ninguna manera. Yo siempre digo, los hermanos, hay cosas que el pastor no puede hacer. Esas las tiene que hacer usted. No todo lo tiene que hacer él, como no todo lo tiene que hacer usted. Tiene que existir una unidad, y cuando nosotros comprendamos que es una unidad, entonces es como vamos a vencer. Eso es de lo que estoy hablando. En Hechos 6 habla que la iglesia empieza a crecer y se levanta un grupo allí, ¿verdad? Dicen, es que se está desatendiendo a nuestras mujeres en el servicio de lo que se les da, ¿cierto? De la ayuda, ¿verdad? Ya no existe, ya desde allá estaban los 70 y más, ¿cierto? Entonces empieza a ver eso, hermano, y dicen los apóstoles, ¿saben una cosa? No es bueno que nosotros descuidemos el estudio de la Escritura. No es bueno que nosotros hagamos esto, ¿verdad? Hagamos eso y nosotros descuidamos esto. Entonces elijamos ¿a quién? A diáconos. Acompáñenme allá, por favor. Hechos capítulo 6. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, bendito sea el Señor. Dice el verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Cómo era Esteban? Dice la Escritura, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice el verso 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Dice verso 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Allí nada más. Yo quiero que captemos una cosa, hermanos. De el capítulo 6 al capítulo 7 no hay una intervención directa de Pedro, pero es la intervención del Espíritu Santo a través de los diáconos. Gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Comentábamos ligeramente con mi hermano, dice, bueno, yo en realidad dice, carezco de diáconos. Le digo, hermano, parece que estamos igual, pero yo a veces veo en otras congregaciones que hay hasta 10, que hay un montón, ¿cierto? Pero cada hombre que Dios llama
tiene que cumplir con requisitos. Dios, usted verá a través de las escrituras, Dios nunca llamó a un hombre que estuviera de ocioso. Dios siempre llamó a hombres que estaban haciendo una labor, ¿correcto? Cuando Dios llama a Esteban, un diácono, y el diácono es una ayuda idónea, hermanos, ¿correcto? Es el policía, es el vigilante, es el hombre que merece, dice allá en la carta de Pablo, doble honor, ¿correcto? Pero es un hombre que tiene que estar, dice la escritura, ¿cómo? Lleno del Espíritu. Gloria al Señor. Lleno de gracia. Aleluya. Y lleno de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que entonces el conocimiento, estoy hablando del conocimiento de Dios, no el conocimiento de afuera. Y al hablar de la sabiduría me refiero a la sabiduría de Dios, no a la sabiduría del mundo. Es que no se obtiene de la noche a la mañana. Es un proceso. Tiene que ser un aprendizaje, ¿cierto? No es alguien que tiene que estar de ocioso. No es alguien que, bueno, yo saco mi Biblia porque es domingo. Bueno, yo saco mi Biblia porque es el martes. Allá es el martes la oración, ¿cierto? Es un trabajo que tenemos que realizar y por lo tanto es un esfuerzo que tenemos que hacer. Aleluya. Entonces dice que agradó a la multitud, agradó a la iglesia la elección de los diáconos, ¿correcto? Ahora, hermanos, vemos que Satanás no podía quedarse así. Al ver que este hombre, Esteban, hacía grandes prodigios y hacía, dice que señales entre el pueblo, entonces vino una oposición, ¿correcto? Gloria al Señor. ¿No acaso, hermanos? Cuando estamos acá dice, hermano, yo entre más oro, parece que Dios no me escucha. ¿No acaso usted ora por el hijo y el hijo más se revela? ¿No acaso ora más por el vecino que le tira mucho a usted y más le tira a usted? Y parece que no hay una respuesta de Dios. Parece que no existe Dios en esos momentos. Y entonces empieza el pensamiento a decir, Él no me quiere, Él no me contesta, Él no me escucha. A lo mejor estará en otro lado, a lo mejor estará en la reunión que se estará haciendo en otro lado, a lo mejor por esto. Y empieza a surgir en nuestra mente, y de nuestra mente baja el corazón, hermanos. Un momento. Esa es una artimaña de Satanás que él emplea para quitar ese propósito bueno que usted tenía al principio. Esteban le empiezan a cargar cargos que él no había cometido. Le empiezan a cargar cargos que él no había hecho. ¿Cierto? Ahora, yo sé que él es un diácono, pero hermano, cuando yo estudio este capítulo 7 de Hechos, yo digo, este era más que un diácono. Esteban era un maestro. Esteban era más que un apologista. Esteban era más que un hombre, hermano, que nosotros pudiésemos ver aquí. Porque él empieza a trazar las escrituras desde allá, cuando Dios va por Abraham desde Ur de los Caldeos, hermanos, y trae la palabra, lo empieza a tratar bien y bien. Uno de los cargos que se le dijo que Esteban era que hablaba en contra de Dios, en contra de Moisés.
Y él empieza en su defensa a hablar, hermano, una cosa maravillosa, ¿cierto? Hermano, gloria al Señor, gloria a Dios. Un diácono, ¿verdad? Porque vimos el actuar de Pedro, que él hablaba con sabiduría, con conocimiento y con la inspiración del Espíritu Santo. Pero también Dios trae a los diáconos, ¿cierto? Que ellos tenían que estar llenos de fe, llenos de gracia y llenos del Espíritu Santo, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo? Que Dios estaba poniendo los requisitos que el hombre tiene que tener para la tarea que Dios está realizando, ¿cierto? Gloria a Dios, aleluya. No un hombre, hermano, que, oiga, hermano, será bueno que yo estudie, hermano. Eso ni siquiera el pastor se lo tiene que decir. Eso es algo que usted lo tiene que tener. Eso es algo que usted, cada uno de nosotros. Yo creo que el joven no le dice a mamá: mamá, vamos a ir a la iglesia. Sí, estoy hablando del joven de 15, 18 años. ¿Será bueno que me lleve mi Biblia? Hermano, yo creo que esas preguntas no se preguntan. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Él empieza a enfrentar a sus acusadores. Cuando usted estudie el capítulo 7, usted verá, hermanos, que aquí no se paró Pedro. Sin duda la iglesia estaba orando, pero no vemos aquí a Pedro decir: bueno, yo vengo con Esteban, estoy aquí porque es parte de la iglesia, y mire, hermanos, aquí me presento. ¿Qué problemas hay en contra de él? Nosotros vemos en la escritura que no hay eso. ¿Qué quiero decir, hermano? Que suceden casos en que una familia está padeciendo, y no estoy diciendo como pastor para que usted no lo haga, pero ¿cuántas veces la familia dice: háblenle al pastor para que venga a orar? Cuando, y creo que lo que voy a decir es, porque tengo al Espíritu Santo, es que lo más correcto es que la familia vamos a orar, vamos a postrarnos. ¿Sabe que en una ocasión allá estaban unos hermanos en el campo, y dice que estaban poniendo la cerca, y estaban poniendo cerca los palos y un alambre, y dice que un alambre por allá se conectó con un alambre que llevaba corriente, y aquel joven se electrocutó y ¡pum!, cayó. Y dice que los hombres, usted que ha leído el mensaje, dice que agarraron y dijeron: hablemosle al hermano Branham. Y dijeron: pero si él, en lo que él venga, ¿dónde estará? Y empezaron, y dice que ¿sabe qué hicieron? Dijeron: pero él nos ha enseñado que en momentos así debemos de orar a Dios. Amén, hermanos. Y dice que se postraron y dijeron: Señor, y oraron por la persona, y dicen que Dios levantó al joven. Correcto. En una ocasión, ustedes saben que se repartía, ¿verdad? Número 1, número 2, ¿verdad? Las tarjetitas. No dice que una hermana vio que por allá una hermana tenía un niño, y el niño dice que estaba grave, y dice que ellas no tenían tarjetas de oración, y dijo, y aquella mujer dijo: pero será algo incorrecto que yo vaya y llore por esta mujer. Y dice que el Espíritu empezó a tratar con esta mujer, y agarró y se acercó y dijo: hermana, usted no tiene tarjeta de oración, ¿verdad? Dijo no, pero y aún si yo fuera hasta allá, yo creo que no me recibiría. El Espíritu Santo viene y le dijo: deje que ¿puedo orar por su hijo? Claro que sí, adelante. Llamó a otros hermanos, dijo: esta mujer no tiene tarjeta de oración, ¿podemos orar por el niño? Dice que el niño, hermano, ¿verdad?, no estaba muerto, el niño iba muy grave, y el niño, aleluya, estuvo sano desde ese momento. La mujer va al profeta y le dice: hermano Branham, ¿me habré salido yo del orden? Dijo: jamás. Si el Espíritu Santo lo llevó a que usted orara,
Era el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Conducta, orden y doctrina, dice una pregunta, dice: hermano Branham, ¿los diáconos pedirán permiso al pastor para algo que se presente? ¿Y cuál fue la respuesta? No. Alguien está haciendo allá desorden y dice el diácono por acá, una notita: hermano, allá alguien está haciendo desorden, ¿se le calma o? Claro que no. Es el Espíritu Santo guiando a la persona a hacer el trabajo. Gloria a Dios, hermanos. Como Esteban, hermanos, en su defensa, cuando él termina, y lo que más le dolió a ellos es que les dijo: duros de cerviz. En otras palabras, ustedes acusan, pero ustedes no tienen el nuevo nacimiento. No dice que ellos se enfurecieron más. ¿Cómo este hombre santo de Dios, Esteban, hermanos, un hombre que nunca contradijo al pastor Pedro, un hombre que siempre estuvo en línea de la iglesia, hermanos, un hombre que siempre estuvo en obediencia, hermanos, y que él sabía y que los demás sabían que el pastor era Pedro, hermanos, cómo él en su gran defensa obtuvo esa misericordia de Dios y la ayuda de Dios, a tal grado que cuando acaba el capítulo 7 de Hechos, él voltea hacia arriba y dice: veo los cielos abiertos, aleluya, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra. Cómo Dios le permitió, hermano, ver no solamente aquí al primer cielo, no al segundo cielo, sino hasta allá donde está la Shekinah, hermano. Porque cuando el pastor, cuando el diácono, hermano, y cuando los demás están en una verdadera unidad, hay un triunfo, hermanos. Y Dios tiene que traer una victoria, hermanos. A final de cuentas, ¿qué es lo que Dios quiere traer, hermano? El meollo del asunto es que la iglesia es la beneficiada. La iglesia es la que está beneficiada. ¿Qué si el músico no orara en la semana? ¿Qué si los diáconos ni siquiera hacen el esfuerzo por leer la palabra? Perdón lo que voy a decir, pero viene el pobre pastor y le cuesta levantar, hermanos. Le cuesta levantar, ¿cierto? ¿Por qué, hermano? Porque allá hay alguien que no está haciendo su trabajo. Otro por acá no está cumpliendo con su labor que tiene que hacer. Pero ¿qué si acá está alguien orando? ¿Qué si el pastor sale y dicen: hermano, va a salir, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo llega tal? Vamos a orar por usted. Y otro está por allá, y otro grupo por acá, y otro grupo por allá. ¿Cierto? Yo le digo a mis hermanos allá, no me dejarán mentir. Usted estudie tanto, a tal grado que si yo le pueda decir: ¿puede pasar a predicarnos la palabra? Usted no haga. Hermano, es que no, la Biblia dice que debemos de estar preparados para toda obra buena. ¿Me entiende usted? Cuando la iglesia cumpla con cada uno de los requisitos que Dios demanda, hermanos, no hay nadie en que se va a interponer en el camino, hermanos. No existe diablo, no existe un Satán, no existe un demonio que se pueda interferir, porque todos están en una unidad, hermano.
Todos están en una línea correcta, hermanos. Gloria a Dios. Avanzando, siguiendo las huellas. Gloria al Señor. Aleluya, hermano. Y al actuar de este diácono, hermanos, ¿qué es lo que se trajo? Hermanos, el capítulo 8 nos habla entonces de un hombre llamado Pablo. ¿Me entiende usted? Dice la Biblia que si el grano de trigo no cae de tierra y muere, no puede llevar fruto. Pero si es enterrado y muere, entonces puede llevar fruto, hermano. Tiene que existir un sacrificio de cada uno de nosotros. Tiene que existir un sacrificio de cada uno de nosotros. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cómo estaba Esteban? ¿Para quién eran los beneficiados en los prodigios? La iglesia. ¿Quiénes fueron los beneficiados en las señales? La iglesia. Parte Esteban y entonces Dios levanta. Miren el propósito de Dios, hermanos, que muere un grano y sale un hombre llamado Pablo, sale un profeta, sale un maestro, sale un apóstol. Gloria a Dios. Y de capítulo 8, capítulo 9, habla de el llamado de Pablo y habla de la conversión de Pablo, ¿cierto? Y solamente del capítulo 10 al capítulo 13 de Hechos nos habla de cómo Pedro nuevamente, que vuelve a aparecer en el capítulo 10 para meter la llave que Dios le había dado para ir a la casa de Cornelio, un oficial del ejército romano, unos hombres gentiles llamados a recibir la palabra, ¿cierto? Pero a partir del capítulo 13 del libro de Hechos no vemos a un Esteban, no vemos a un Felipe, vemos el actuar de Dios a través de un hombre llamado Pablo, ¿cierto? Alguien tiene que continuar en la obra. Así como Dios cuando sacó a Moisés, hermanos, venía un joven al lado de él llamado Josué, ¿cierto? Y otro joven también, porque era un joven llamado Ur. Amén. Y que así como Esteban murió apedreado, un hombre llamado Ur, hermano, murió apedreado cuando ellos hicieron el becerro de oro, ¿se acuerdan? Usted lo va a ver entre líneas, hermanos. Como Ur se levantó y dijo: lo que están ustedes haciendo es idolatría, hermano, y lo apedrearon. Hombres abandonados por Dios, hombres levantados por Dios para un propósito. Hombres, hermanos, que son, hermanos, que no le temen a nada, porque confían en el Todopoderoso. Esa es la confianza que Dios, hermano, desea que nosotros tengamos, que dependamos única y exclusivamente de Él, ¿cierto? ¿No acaso el profeta más de una ocasión dice que él se sentía nostálgico y dijo: mira, ¿por qué será que me siento nostálgico? Dijo: sin duda es porque alguien está orando por mí. Cuando nos sentimos mal, de momento usted recobre la fuerza. Alguien está orando por usted. Alguien está haciendo intercesión por usted. El Señor dijo que oremos los unos por los otros. El gran beneficio de todo esto, como dije, es la iglesia. De que la iglesia marche bien. Mientras estaba Moisés, mientras estaba Ur y mientras estaba Aarón y mientras Josué estaba con los guerreros peleando acá,
Había otro grupo, la iglesia, las mujeres, los pequeños hermanos. ¿Qué piensa que estaban haciendo allá las mujeres y los niños? Mamá, mientras está allá mi papá peleando en la batalla, y mientras Séfora, mientras mi papá está allá y la esposa de Aarón, mientras está acá, ¿por qué no le echamos un paseo al desierto? No. Y mientras Esteban estaba acá, y mientras estaba acá, la Biblia dice que ¿saben qué hacía la iglesia? Oraba. Hacía oración. Estaban orando por cada uno de ellos. Yo digo que, bueno, ya no son jóvenes estos hermanos, pero los jóvenes que normalmente están, las mamás tienen una responsabilidad. Mi hijo toca la batería, mi hijo toca la guitarra, Señor, yo oro por ellos. Mi hijo es el que dirige, Señor. Padre, llénalo de, ¿cierto? Llénalo, Señor. Mire a Ana, hermanos. Dios solamente no le concedió un hijo, le concedió más que un hijo, un profeta. Profeta. Wesley, la familia Wesley, ¿cuántos hijos fueron? 13. Dios le concedió a aquella mujer, dijo el hermano Branham, una mujer que oraba 3 horas cada día. 3 horas cada día. 2 hombres llenos del Espíritu Santo, hermano. A Carlos y a Juan Wesley. ¿Habrá algo imposible para Dios? Pero se requiere de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué pudiese traer el pastor si el pastor, hermano, dice, ¿para qué estudio? ¿Para qué me esfuerzo? Va a venir el Espíritu Santo, me va a iluminar cuando yo esté al púlpito y asunto arreglado. No es de esa manera. No se hace. En una fábrica está el departamento de producción, está el departamento de limpieza y está el departamento, ¿cierto? Un producto tiene que pasar, hermano, de una mano a otra, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Vamos a decir el producto de galletas, de paquetería, el producto de esto y de esto y de esto y de esto. Pasa por muchas manos. Si hay una falla, van con el supervisor, ¿cierto? Y empieza a haber un problema, hermanos. Y el supervisor empieza a ver a la persona. Es un orden especial. Cuando usted lee el Salmo 133, que desciende el aceite, es el Salmo 133. Amén. ¿Sobre qué dice? La cabeza. Dios siempre ha hablado a través del profeta. Baja por la barba, pero usted ve que el aceite nunca toca la carne. Baja por la barba, no baja por el cachete, baja por la barba, y de la barba baja por la vestidura. El aceite nunca toca la carne. A veces queremos mezclar el ministerio con las cosas del mundo. No va a funcionar así la cosa. No va a dar. Como dijo el hermano Branham, ¿verdad? Las jovencitas estando allá en la cantina el sábado, estando allá, pero el domingo está acá y sacan la voz. Así no funciona. Así no es. Así no va a marchar la iglesia. Y el que saca beneficio es el diablo. Entonces, si el diablo, dice el mensaje, si el diablo puede hacer de usted un religioso, dijo, estará satisfecho.
No hay una preocupación. El joven que toca, él, ¿verdad? ¿Qué vio los cantos? ¿Cuándo oró? ¿Cuándo? Pero el domingo, bueno, saca una cosa. Hermano, discúlpenme, eso solamente yo lo llamo hipocresía. Pero cuando él se aboca a la oración, cuando el pastor se aboca a la adoración, cuando el diácono se aboca a la adoración, existe entonces, y salgo algo a reducir que se llama el éxito. El éxito, hermano. Que no hay nada que se oponga. Y si hay algo, hermano, que está estropeando el plan de Dios, es quitado inmediatamente. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Santo es su nombre, hermanos. Ahora, ¿no dice acaso la Escritura en 1 Corintios 15:58 que sabiendo que todo en el trabajo en el Señor no es en vano? No es en vano. Cuando usted estudia la historia de Ur es el típico hombre, hermanos, que nunca recibió un aplauso, que nunca recibió un galardón. Me refiero a de la iglesia, que fue siempre un personaje anónimo. Gloria a Dios, aleluya. No es alguien de que si están las cámaras me luzco. No es alguien que si hay una reunión entonces voy a cantar. No. Usted puede entonar un canto mejor a Dios aun si hay 3 en la iglesia. Si en la iglesia hubiéramos 5, gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Ahí está el Señor y esa es la importancia. ¿De qué serviría 300, 400 si no está el Espíritu Santo? Pero si está Él, yo me conformo con eso. No hay nada mejor que eso, hermano, que esté el Señor, ¿cierto? Vemos en Hechos al pastor, vemos al diácono y después surge el profeta. Y del capítulo 13 en adelante, hermanos, vemos el actuar del Espíritu a través de un hombre llamado Pablo. ¿Correcto? ¿Cómo se siguió adelante, hermano? Mire qué cosa tan maravillosa lo que Dios hace. Y Dios no ha cambiado para nada. Dios no cambia sus maneras de actuar, hermanos. Él es el mismo. ¿Qué tiene que haber de nosotros? Un interés. ¿Qué tiene que haber de nosotros, hermanos? Un amor por hacer las cosas. ¿Qué tiene que haber de nosotros, hermanos? Un compromiso, ¿cierto? Una lealtad a Dios. Una fidelidad a Dios. Tiene que existir eso en nuestro corazón, ¿cierto? Gloria al Señor, aleluya. ¿Qué hay Dios? Pues con esos 2 yo me gozo, ¿cierto? Que hay 5, con esos 5 yo me gozo. Gloria al Señor, aleluya. Cuando baja Ur, cuando bajan los hombres, hermanos, y suben los demás hombres, qué satisfacción. Y luego viene la iglesia, el grupo, los niños, las mujeres que estaban allá. Oh, hermanos. Y cuando vemos acá en el libro de Hechos, hermanos, la iglesia caminando en el orden correcto, hermano. ¿Hubo luchas? Siempre las ha habido. ¿Va a haber? Claro que las va a haber, hermanos. Por eso es que necesitamos el uno del otro. Por eso es que tiene que haber una unidad. Por eso es que tiene que haber un compañerismo. Por eso tiene que haber, hermano, una ayuda mutua entre uno y el otro, ¿correcto? Usted ora por su pastor. El pastor ora por ustedes. Usted ora por sus hermanos. Los hermanos tienen que orar por usted. Cuando eso surge, hermanos, ¿va a haber problemas? Claro que los va a haber, pero los problemas se van a hacer así, hermanos. Que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos dé de su espíritu, hermano, para poder salir
victoriosos. Póngase de pie, por favor. Amado Padre, Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, o tarde ya, mi Dios. Padre, bueno es darte gracias. Y bueno es, Señor, saber que tú estás aquí, Señor. Con todo mi corazón, Señor, agradezco que tú, Señor, nos tengas en tus manos, en tu mirada, Señor, y bajo la protección tuya, Padre. Muchas gracias porque sin ti, Señor, vana es la ayuda del hombre. Pero cuando estás tú, Señor, hacemos proezas. Cuando estás tú, Señor, las cosas, Señor, se minimizan, las cosas se aligeran, Padre, porque nos das la facultad, porque nos das la sabiduría, porque nos das la inteligencia para salir adelante, Señor. Padre, muchas gracias por habernos traído con bien, Señor. No quiero, Dios, perder esta oportunidad para decirte, Dios, que tú bendigas a esta hermana iglesia juntamente con su pastor, Señor. Un amigo, Dios, una ayuda que ha sido para mí, Señor. Padre, bendícelo, Señor, juntamente, Dios, con su familia y con esta congregación que tú has puesto a su cargo, Dios. Y te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno. Te damos las gracias, Señor, porque ¿dónde estaríamos ahorita? Y como dijo tu profeta, ¿qué sería de mí si no fuera cristiano, Señor? Padre, te adoramos, te alabamos en esta hora, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a entonar ese hermoso canto, 120 de sus himnarios. Qué bella historia, porque esa fue una hermosa historia en aquel día. Así como estamos de pie, vamos a entonar ese canto, un hermoso canto. Qué bella historia de su excelsa gloria bajo el Salvador, Jesús mi Redentor. Nació en